Es la generación de varones más étnicamente diversa. Tiende a ser políticamente conservadora, experimenta frecuentes crisis de identidad y asiste a la iglesia en mayor número que las mujeres de esa misma generación. Conversamos sobre los varones de la generación Z entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo con tu amigo Gerson García. Hoy conversamos con Luis Francisco, o como se le conoce en el barrio, el pastor Paco, sobre lo que le preocupa de sus hijos varones. Luis Francisco Amador es pastor de la Iglesia de la Comunidad Nueva Vida en el barrio hispano de La Villita, en la ciudad de Chicago. Pero antes te invitamos a que descargues y escuches gratuitamente nuestro podcast que encontrarás en Apple, Spotify, YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra Entre Amigos con Gerson García cada semana o suscríbete gratuitamente para que no te pierdas ni uno de nuestros episodios. Te invitamos, por supuesto, a que compartas esta conversación en tus redes sociales y permitas a tus amigos y seguidores participar también de este tiempo juntos. Comparte Entre Amigos con Gerson García en tus redes sociales. Ocasionalmente conversamos entre amigos sobre lo que nos quita el sueño. En la confianza de la amistad que tenemos con nuestros invitados, admitimos esa vulnerabilidad, reconociendo que sí, hay cosas que nos preocupan hasta despertarnos en la mitad de la noche. Para los que somos padres de adolescentes y de jóvenes ya en la universidad, las inquietudes noctámbulas por nuestros hijos cambian cuando están a punto de entrar en la vida adulta. Para los que tenemos hijos de entre 13 a 28 años, o los que pertenecen a la llamada generación Z, observamos esos movimientos con expectación, sorpresa y preocupación. Por ejemplo, un reciente artículo de The New York Times destaca que por primera vez en la historia moderna, los hombres jóvenes son más religiosos que las mujeres jóvenes, por lo menos en los Estados Unidos. Y eso nos sorprende un poco. Al mismo tiempo, esos jóvenes varones tienden a ser políticamente conservadores, alentados por modelos de una masculinidad politizada que se opone a nuevas percepciones de género y al feminismo de la cuarta ola. Y eso nos interesa. Además, esos hombres de la generación Z parecen ser emocionalmente vulnerables con una incidencia de problemas de salud mental mayor que en generaciones pasadas. Y eso verdaderamente nos preocupa y pudiera quitarnos el sueño. El pastor Paco de la Iglesia Nueva Vida de La Villita en Chicago nos confiesa esa preocupación que a veces lo deja despierto en mitad de la noche. Que me ha estado quitando el sueño de vez en cuando. Ya no es comer tanto. Ahora ya tengo una norma de que no voy a comer tanto antes de irme a dormir. ¿Antes te preocupaba eso, comer mucho? Antes me levantaba. Oh, a la media el estómago, de la noche, los trastornos estomacales te despertaban. Eso también. 3 de la mañana estoy sentado. No debería de haber comido tomando algún antiácido. No, creo que bien claramente, sin duda, una de las cosas que me trae, que me despierta a la mitad de la noche es pensar en mis hijos, sobre todo en mis hijos varones, sobre todo pensando en dos cosas en cuanto a ellos. Uno de ellos es el mundo que se está desarrollando y dónde van a vivir, y siento que como si en realidad ellos tienen lo que se necesita para poder navegar ese mundo. No que yo lo tengo, pero pensando, wow, este es un mundo que yo no conozco. ¿Ellos son adolescentes? Yo son adolescentes. El menor tiene 15 años, está a punto de cumplir 16, el otro 18 y el otro 19. Es una edad crítica. Entonces, y son varones. Son varones. ¿Y te preocupan más que tus... que mis hijas? Tus hijas. ¿Sabes qué? Es que siento que ellos no hablan tanto como mis hijas. Entonces siento que mis hijas, puedo sentir lo que están pensando y cómo están digiriendo la vida y su mundo. Y mis hijos tienden a no hablar tanto de lo que están pensando. Tienden a hablar de cosas externas a ellos, ¿no? Del fútbol y de eventos, de cosas, de Bill Gates, Tesla, de tecnología, de cosas. De sus intereses. Exacto. Pero no de su vida interior. De su vida interior tienden a contar muchísimo menos que mis hijas. Interesante. Y siento que pienso constantemente qué estarán pensando en cuanto a esto y
en cuanto a este mundo y también si están pudiendo navegar cosas que yo no sé cómo navegaría. Concretamente, ¿cuáles serían algunas de esas cosas? ¿Qué te inquieta? Porque a esa edad y en este tiempo yo puedo pensar un millón de cosas que serían preocupantes para nuestros jóvenes, ¿no? A todo nivel. Pero concretamente hay cosas que te inquietan más. Sí, yo diría en cuanto al tipo de amistades que están conociendo, en cuanto a cómo van a responder a los confrontamientos, los desafíos de este mundo. Yo estoy pensando, por ejemplo, están desarrollando buenos amigos que los apoyan y que ellos apoyan, o sea, el uno al otro, porque sé que tienen buenos amigos. Si tienen conversaciones profundas en cuanto a cosas. Yo también he pensado mucho, tal vez algunas de las cosas que me hacen despertarme en la noche es pensando, debería de haber pasado más tiempo con ellos cuando eran pequeños. Y ese tipo de cosas es remordimiento, ¿no? ¿Qué haces con el remordimiento? Porque no puedes regresar al pasado. Entonces, en realidad creo que es importante poder dar ese remordimiento, reaccionar en alguna manera en que tengo que hacer, que puedo hacer, algo que sí puedo hacer ahora, ¿no? Yeah. Normalmente siento que en algún momento en la noche pienso, bueno, hay algo que sí puedo hacer ahora, o sea que no ha sido demasiado tarde. Cada uno de mis hijos tiene un caminar con Cristo muy diferente y pues entonces para uno de ellos, por ejemplo, tiende a ser muy aislado. Mi preocupación es si tendrá amigos que verdaderamente son verdaderos amigos. Yeah. Hay otro que es de un carisma como yo, muchísimo más, ¿no? Muy introvertido. Él va a diferentes grupos de jóvenes y me pregunto, hay cosas que no me ha contado. Hay, por ejemplo, pornografía. Está viendo cosas en su teléfono. De hecho, pues hay muchísimo más que ninguna otra generación en todo el mundo, ¿no? O sea, todo está al alcance de sus manos. Estaba escuchando a alguien que decía hace 20 años, cuando te preguntabas algo, decías, sí, yo no sé, no, pues yo tampoco, y ya seguíamos adelante, ¿no? Pero ahora te preguntas algo de lo que sucede en el espacio y lo puedes buscar y de inmediato ya lo sabes. Yeah. Y creo que hay acceso a todo, así como bueno como malo. Creo que esa es una de las cosas que me despierta muchísimo. Yo estoy identificándome bastante contigo en esa percepción de preocupación por los hijos, pero me pregunto si en esta preocupación tuya no habrá un comentario hacia lo que significa ser un hombre joven, ¿no? Quizás empezando por la parte de lo que significa ser un hombre. Yeah, creo que en las últimas décadas corrientes de pensamiento de corte feminista, ya creo que estamos en la cuarta ola del feminismo, nos han obligado de alguna manera, para bien o para mal, en pensar en qué significa ser mujer, ¿verdad? Incluso nosotros los varones hemos sido expuestos a muchas de esas conversaciones, ideas, teorías. Los que tenemos hijas, es una conversación constante, tú lo sabes bien. Pero, ¿qué significa ser un hombre? ¿Y qué significa ser un hombre joven? Y ser un hombre que pues está entre muchas fuerzas diferentes y también identidad. Bueno, soy mexicano, soy hispano, soy americano, soy cristiano en medio de un mundo así. Creo que todas esas fuerzas tienden a ser preocupaciones profundas en mi corazón. Y bueno, también al mismo tiempo me lanzan a decir cómo estoy involucrándome cada vez más con mis hijos en maneras más profundas. Hablemos entonces de lo que, ya nos has dicho lo que te da el sueño, hablemos ahora de lo que te trae esperanza. ¿Qué te hace de alguna manera, después de haber pensado en tus hijos varones y todas esas cosas de las que hemos hablado y quizás algunas cosas mucho más personales, al final del día volverte a dormir? Te vuelves a dormir, espero que vuelvas a dormir y descanses. Sí. ¿Qué te trae esperanza? ¿Qué te hace volver a reconciliar el sueño? Sabes que hay muchísimo. Siento que una de las prácticas que he tenido, bien o mal, es normalmente algo me despierta y es una preocupación. Y entonces, pues ya me paro, voy al baño, regreso y normalmente estoy leyendo. Leo para volver a dormirme.
Y es interesante que he notado 3 diferentes cosas. Uno es simplemente leer, y estoy ahora mismo, yo no sabía cuánto podía leer, intento leer ficción en la noche. Entonces acabo de leer El Señor de los Anillos. Y ahora ese es voluminoso. Me tomó un montón de tiempo, como un año y medio, algo así, los 3 diferentes libros. 3 libros, sí. Leí los de Narnia también, y ahora estoy leyendo un libro que no es ficción, se llama Dominio. Es de un hombre que se llama Tom Holland. Y cuenta la historia de cómo el evangelio se mezcló y impactó todo en el planeta, todo la historia de lo que somos aquí, sobre todo en el oeste, ¿no? A través del evangelio ha sido impactado. Y simplemente ver que hay momentos de desolación y dificultad, pero Dios nunca pierde el ritmo. O sea, ahora mismo estaba leyendo de cómo yo nunca me había dado cuenta de cuánto el evangelio en algún momento era totalmente o casi la sede del evangelio era africano. Y pues, wow, un impacto tremendo, pero después vinieron ya todo el movimiento árabe que destruyó muchos de los lugares. Y bueno, el evangelio se movió por mientras del otro lado en Irlanda. Se está convirtiendo todo Irlanda a Cristo a través de este hombre Patricio, ¿no? El obispo. El obispo Patricio. El pastor. Qué impactante cómo el evangelio sigue adelante en un lugar, en otro. Y hay dolor, hay sufrimiento, pero el Señor sigue adelante. Lo otro que yo diría es el echar mis cargas al Señor verdaderamente. Pero lo último que yo diría es esto, lo que me emociona y me anima es también al mismo tiempo mis hijos. O sea, de veras, son fuente de preocupación y de esperanza. Lo estoy viendo tomar pasos de fe. Regresan y dicen cosas locas que dicen, hey, pues está diciendo mi hijo que es bien extrovertido. Él se va de un grupo de jóvenes a otro grupo de jóvenes, a otro grupo de jóvenes. Regresa y dice, me voy a ir a un retiro de jóvenes por ahí. Dice, ni siquiera es tu iglesia y no ha sido mucho ahí. Dice, pero van a ir aquí. Veo su fe brillante, viva. Me pregunto cómo le va a hacer. De un lado mi preocupación, del otro lado estoy viendo diciendo, creo que están carbando, están marcando su propio camino. Hace unos meses me invitaron a compartir en un retiro de jóvenes adultos de 18 años a 31 años. Y yo me pregunté cómo será la pasión de estos jóvenes, algunos universitarios, algunos profesionistas, de todo tipo, y la pasión de Cristo. Me senté a platicar con uno que no conocía para nada, y me comentó, hace 2 semanas me entregué a Cristo, y esto es nuevo y vivo en mi vida, y dice, quiero más. De verdad, como me lo puso, dije, wow, jóvenes que se están entregando a Cristo, me emociona tanto lo que Dios está haciendo. Creo que tenemos un sentir de que en realidad como que todo se está muriendo, el mundo está en fuego, pero al mismo tiempo creo que estoy viendo el poder de Cristo fluyendo en una nueva generación. Eso me emociona muchísimo. Eso de verdad me da mucha emoción y paz. Y siento que eso también me mueve a decir, creo que mi rol tiene que ser más pasar tiempo sentado platicando a largo plazo. Tú queriendo intuir qué pensaba yo a esta edad y, sí. y qué locuras hacía yo y en qué camino iba a tomar y tratando quizás de evitar algunos errores también en tus hijos que tú cometiste, ¿verdad? Y de pronto esta idea de forjarlos con el ejemplo y con tu acto presencial. Incluso cuando ya están mayorcitos. Ya son ¿verdad? mayores. Esta mañana hablé con uno de mis hijos, le dije, hey, en estas 2 semanas, ¿cuándo podemos pasar toda la mañana juntos? Wow. Y sí, me dijo, ok, yo te doy un día. Y pues estoy bien emocionado, le dije, hey, podemos ir a comer, podemos ir a lo que tú quieras, simplemente pasar toda una mañana juntos. Y siento que eso es importante, tremendamente, el estar presente, sentado y dar tiempo. Incluso cuando las conversaciones no son tan profundas. También puede ser que hablemos de cualquier cosa, pero en algún momento llega algo más profundo. Creo que ese también es un arte que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar. El saber decir, bueno, pasamos tiempo juntos, pero aquí hay una pregunta que va a profundizar un poco. ¿Cómo estás sintiéndote? ¿Qué piensas en cuanto a esto? O algo así, ¿no? En cuanto a esto que sucedió con tu amigo, cuéntame qué has pensado en cuanto a esto.
simplemente dar una puerta que te lleva un poquito más profunda. Necesitamos todos hacer eso. Y no es fácil, obviamente. Y una de las cosas que yo sentí en mi juventud, de alguna manera en relación a mi padre, que fue un tremendo ejemplo de entrega y servicio cristiano, ¿no? De verdaderamente una fe que jamás se vio con doblez, genuina, en una comunidad viva y activa, ¿no? Y muy parecida a la que ustedes tienen también y la que tú pastoreas, Paco, donde el Evangelio realmente se vive cada día de maneras muy concretas, ¿no? Pero yo sentí, y déjame darte esta percepción interna mía, yo sentí que muchas veces mi padre era un excelente pastor para todo el mundo, menos para mí porque era mi padre, ¿verdad? Y filtraba... Pastor de todos menos para mí. Menos para mí. Y no es que yo jamás estuve desatendido, ¿no? Esta no es una queja, sino es una percepción de que la dinámica de relación con él, por ser mi papá, por ser mi padre, era muy diferente a la que cualquier otro joven podía tener, pero si yo venía y de pronto alguna de mis propuestas no encajaban, entonces era mi papá. Y venía con la disciplina, venía con la preocupación, venía con todas esas cargas. Y me pregunto si muchas veces nuestros hijos nos experimentan de otra manera como somos con otra gente, ¿no? Justamente porque son nuestros hijos. Sí. Si no es parte inescapable de esa realidad, ¿no? Sí, es verdad. Y tenemos que, creo que es importante darles más tiempo que cualquier otro. Y tiempo que puede ser tiempo que diríamos tal vez hasta perdido, ¿no? Es una pérdida de tiempo sentarme aquí nada más para ver un partido de fútbol o algo así. Pero en realidad no es, es verdad. El estar jugando fútbol o el hacer algún tipo de actividad que hagamos juntos no es una pérdida de tiempo. Incluso ahora que son grandes. Profundiza. Entonces, cualquier oportunidad que podemos ir a algún lugar juntos, yo me lanzo. La aprovechas. Yo te llevo, yo voy. Vamos. Genial. Pero no nada más en cuanto a mis hijos. Creo que hay una nueva generación que de verdad está apasionada acerca de Cristo. Y me emociona muchísimo eso. Te llena de esperanza. Me llena de esperanza, me llena de gozo. Y el Señor no va a dejar que el Evangelio, que la semilla del Evangelio se muera. Va a seguir adelante y veremos cómo crece eso y cómo se lanza. Queremos invitarte a que explores más sobre nuestros varones de la generación Z, desde los incipientes adolescentes hasta los graduados de la universidad. Quizá no solo te preocupen hasta quitarte el sueño, pero también ejercites esa esperanza que pueda ser ejemplo y guía para ellos. Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García en Apple, YouTube y Spotify. La mejor manera de no perderte nuestros episodios semanales es suscribirte gratuitamente a nuestro podcast en esas plataformas. Ahí también encontrarás enlaces a los recursos que mencionamos en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios y también encontrar otras conversaciones y otros temas sobre la fe cristiana en el mundo de hoy. Te animamos a que compartas en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de esta conversación. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales también al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud asimismo para Luis Francisco Amador, el pastor Paco de la Iglesia de la Comunidad Nueva Vida en el barrio hispano de La Villita, en Chicago. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.